En esta mañana queremos dar la más cordial bienvenida a todos los presentes a nombre del Ministerio de la Niñez y el Grupo Escuela Dominical. En forma especial también saludamos a nuestros hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, que nos acompañan en esta mañana y a quienes también participan a través de la transmisión de este servicio por YouTube. Que todos seamos muy bendecidos en este estudio bíblico. A continuación, hoy día se le hizo una invitación especial también, no solamente a los profesores y coordinadores de escuela dominical, sino que esta invitación se extendió a los padres de niños de nuestro circuito catedral, porque hoy día se va a realizar una charla especial que se denomina Comprendiendo el autismo y tipos de regulación. Esta charla va a ser presentada por nuestra hermana Cintia Arévalo Lemunao, quien tiene de profesión ser terapeuta ocupacional. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que nos pueda también entregar herramientas para poder actuar con nuestros niños que muchas veces a lo mejor pudieran estar en una situación distinta a otros niños. Entonces rogamos al Señor que revista de mucha gracia a nuestra hermana Cintia, que pueda ser, insistimos, de bendición para cada uno de nosotros y que estas herramientas nos puedan servir en el día a día. Invitamos entonces a este lugar a nuestra hermana Cintia Arévalo Lemunao, terapeuta ocupacional. Va a presentar el tema Comprendiendo el autismo y tipos de regulación. ¿Cómo apoyar desde la familia y la iglesia? Que el Señor bendiga a nuestra hermana Cintia. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Ya como decía ahí el hermano Raúl, mi profesión es ser terapeuta ocupacional. Llevo 5 años trabajando en el área de infanto juvenil y vamos a hablar un poquito, ya es un poquito cortito, ya quizás en otra instancia vamos a hablar más extendido, pero vamos a ir resumiendo algunas actividades o alguna información que en este momento sea valiosa para ustedes. Ya. Como decía el título ahí, vamos a hablar del espectro autista, pero para hablar del espectro autista tenemos que saber también de dónde proviene. ¿Ya? Esta condición se forma en el neurodesarrollo, o sea, no es que aparezca a los 2 años y listo, no. Esto se va realizando cuando ya está fecundado, ya en el neurodesarrollo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es el neurodesarrollo? Es cuando comienza ya en el vientre. Y esto tiene que ver con la experiencia, con los factores tanto externos como internos, tanto de la madre como del ambiente. Ya, si bien, por ejemplo, si es un embarazo muy estresante, eso también va a afectar a la salud del bebé y eso puede provocar trastornos, no solamente autistas, sino como todos los otros trastornos del neurodesarrollo. Ya, ¿y qué nos dice el DSM-5, que es el manual donde están integrados todos estos trastornos? Que los trastornos del neurodesarrollo son afecciones que son en inicio temprano, ¿ya? Y que se manifiestan normalmente con actitudes o cosas que nos van afectando en el día a día. Ya como les decía, no es algo que de repente dicen, no, porque los vacuné y justo a los 2 años aparecieron las conductas. Eso pasa porque dentro del neurodesarrollo existen unos procesos en el cerebro que se llaman la poda neuronal, que se dan en 3 etapas especiales, entre los 2 o 3 años, que significa que las neuronas, como en el jardín, cuando uno va podando las flores, va cortando las ramitas que no sirven. Ya, en este caso, esa poda neuronal falla. Por ende, las neuronas que ya no sirven, que ya por ejemplo vamos creciendo y ya no sirven, se van quedando ahí y van ocupando lugar en el cerebro. Entonces ya, por ejemplo, el aprendizaje que yo tengo que aprender a los 4 o 5 años, me va a faltar espacio en el cerebro porque esas neuronas que tenían que irse están ahí ocupando espacio. Y eso pasa también alrededor de los 7 años, que también es un proceso clave de otro diagnóstico, pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso se van, o por eso de repente dicen, a los 2 años estaba todo perfecto y de repente hay un retroceso que deja de hablar, que deja quizás de sociabilizar. Es por eso, ya se llama la poda neuronal. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo que podemos comúnmente ver
están el trastorno del espectro autista, trastornos de déficit atencional con o sin hiperactividad, trastorno de dificultad intelectual, que ahora actualmente se le tiene que llamar trastorno del desarrollo intelectual, ya que eso a medida que vayamos avanzando se va a ir actualizando, y también los trastornos del lenguaje, que también son amplios, ¿ya? Y también hay otra parte que me gustaría a mí mencionar, que están los trastornos de integración sensorial, que generalmente los neurólogos se están metiendo en una parte que no les corresponde, porque el trastorno de integración sensorial lo detectamos los terapeutas ocupacionales. Ya, y de repente suelen poner en sus diagnósticos TEA y trastorno de integración sensorial, siendo que no han sido evaluados. Ya para diagnosticar un trastorno de integración sensorial tiene que ser evaluado, porque tiene que pasar por todas las partes sensoriales para decir que tiene un trastorno de integración sensorial. No solamente porque le molestan los ruidos es un trastorno, o no solamente porque no le gustan ciertos alimentos es un trastorno. Puede ser una sensibilidad a ciertos estímulos, que eso obviamente se puede trabajar, pero no es un trastorno porque no está tampoco dentro del manual de DSM-5. Ya, entonces cuando a mí me llegan así como que con 100 diagnósticos, yo les digo ya, veamos quizá otro neurólogo, porque a lo mejor hay neurólogos que no están actualizados y empiezan a llenar de diagnóstico, que de repente se pueden incluir solamente uno. Y de repente cuando uno ve muchas cosas, los papás igual se asustan porque dicen, hoy tantas cosas que tiene mi hijo o mi familiar. Entonces a mí me gusta educar en ese sentido, de que sí, puede existir un trastorno del proceso sensorial, pero que no es un trastorno en sí dentro del manual, o que es igual a un TEA. Ya no sé si se entiende. Ya se puede diagnosticar incluso sin tener ningún otro trastorno del neurodesarrollo. Ya puede ir aparte. Puede una persona tener alteraciones sensoriales sin tener otro diagnóstico y de repente suelen confundirse. ¿Ya? Bueno, también ahí aplicamos un cuadrito. No sé si este material va a quedar como apoyo. Ya, porque ahí tenemos un cuadrito resumen de ciertos signos de alarma. Ya, como ustedes trabajan con los niños, de repente pasa que en la casa normalizan ciertas conductas porque a lo mejor también es su primera experiencia como papá y hay cosas que los normalizan, entonces de repente el entorno empieza a decir esto no es típico. Entonces ahí tenemos un cuadrito resumen de ciertas conductas que pueden ir diciendo que no es solamente dentro del trastorno de neurodesarrollo, sino otras cositas también que pueden ir abarcando, que es la sonrisa social, la respuesta al nombre, ya que no se sostenga solito a los 6 meses, ya él debería estar sentado, el niño, y no cayéndose para atrás. Entonces eso también nos puede ir arrojando información de que hay alteraciones incluso motoras. ¿Ya? Y también, por ejemplo, que ya se empieza a apartar de los otros compañeros, de los otros niños, que ya no quiere hacer actividades igual, por ejemplo, solito o en grupo, o pasa que también puede que quiera estar mucho con los niños, que ya también eso altera también la comunicación. Entonces, cuando nos encontramos con estos signos de alerta, ¿qué podemos hacer? Acudir a nuestro centro de salud más cercano. De repente sabemos que los centros de salud más cercanos no son tan rápidos. Si tienen la oportunidad de poder ir a acudir a un neurólogo de manera particular, hágalo, porque de repente parece ser un poquito más exagerado, puede ser un poquito más beneficioso para empezar con esta atención temprana. Ya que es la atención temprana, es este proceso que se da entre los 0 y 6 años. ¿Por qué? Porque el cerebro está mucho más disponible para recibir información y poder modificar conductas o poder modificar habilidades. ¿Ya? Entonces, por eso se da mucho énfasis en que estas intervenciones sean lo más temprano posible, porque es lo que tenemos mayor pronóstico a futuro. ¿Ya? Si bien puede ser que a lo mejor un trastorno del espectro autista no se diagnostica antes de los 3, 4 años, pero sí, a lo mejor al año o a los 2 años, sí tiene conductas que a lo mejor no son típicas dentro del entorno y no es necesario un diagnóstico para poder abarcar esas dificultades, ya que de repente pasa que, es que no tengo diagnóstico, entonces no me lo van a atender. Eso no debería ser. Ya, un terapeuta ocupacional trabaja en base a los síntomas, a las necesidades y no en base a un diagnóstico, y la mayoría de las profesiones también trabajan así.
Así que si usted ve, sospecha o ve que algo no está ahí como usted piensa que debería ser, llévelo al neurólogo. Si no lo lleva al neurólogo, llévelo a atención de terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque entre más temprano comencemos, más bueno es el pronóstico. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿ya? Que se define igual como alteraciones en la comunicación, en las actividades que son repetitivas, ya que de repente pasa que tienen que hacer todo de la misma forma, que si juegan de una manera y alguien le mueve 1 centímetro o 1 milímetro, ya comienza ahí a alterarse. ¿Ya? También hay alteraciones en la comunicación que no es solamente que no hablen o que no se comuniquen, sino que también hay otro extremo que es el que se comunica demasiado, que es el más invasivo, que es el que no respeta, por ejemplo, espacios sociales, que está ahí encima, ¿ya? Y también, ¿cómo se llama? En este sentido, que son inflexibles a nivel cognitivo. ¿Qué significa? Que si algo se me cambia, yo me altero, ¿ya? Que eso se puede ver hasta en lo más mínimo, que tienen que unir rojo con rojo, azul con azul, hasta de que se le cambia lo que iba a hacer o lo que se le había dicho que iban a hacer en el siguiente día. Todo eso va a ir, obviamente, perjudicando cómo es su conducta, ¿ya? De repente van a ver, como se dice el nombre, es un espectro. De repente no las conductas van a ser la misma en este niño con el otro niño, siendo que tienen a lo mejor la misma condición. A lo mejor el umbral de tolerancia de uno va a ser un poquito más alto, entonces va a poder, a través de una conversación, van a poder entender quizás el cambio, pero el otro va a pasar 3 días y todavía no va a entender el cambio, ¿ya? Entonces, para que entiendan que a lo mejor la clave aquí es conocer a nuestros niños de cuál es la situación que a lo mejor les va a molestar, y la idea es no evitarla, sino que de a poquito también entregarles herramientas para que puedan responder ante esas dificultades. Y también mencionar que el autismo se diferencia en grados, ya grado 1, grado 2, grado 3, que va a depender de las necesidades. Generalmente el grado 1 es el que es un poquito más funcional, que logra hacer como actividades solo, que va al colegio, etcétera, pero que puede tener alguna alteración a nivel social, que es el que no quiere estar con los amigos, que no quiere participar en actividades grupales y listo. Entonces como que ya la dificultad quizá está un poquito más a nivel social. El nivel 2 es que ya tiene a lo mejor alteraciones un poquito más cognitivas, más motoras, que le dificulta ser un poquito más independiente, pero que todavía lo logra, ¿ya? Y el nivel 3 es que ya a lo mejor tiene otras dificultades también asociadas, quizá alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad a nivel de aprendizaje, que necesita más apoyos en todas las áreas para desenvolverse. También podemos ver o podemos definir tipos de conducta, ya como ya vamos entrando también que todas estas dificultades a lo mejor van a provocar una conducta que quizás socialmente no son esperadas. Ya tenemos algunas definiciones. Tenemos la conducta adaptativa, que es esta conducta que logra adaptarse al entorno. Por ejemplo, si estamos acá en la iglesia, el niño logra saber que hay cierto periodo en que no tenemos que andar corriendo, que tenemos que estar como ahí un poquito más sentado, y logra asociarse a lo que es el entorno, o en la sala de clases, etc. ¿Ya? Y tenemos estas conductas desadaptativas, que son estas conductas que son no son socialmente aceptadas, que el niño esté gritando, que esté ahí saltando quizás. Obviamente ahí van a haber excepciones, porque sí hay una etapa en que los niños tienen que hacer esas actividades, que no vamos a querer que estén aquí sentados todo el tiempo, pero quizás ese niño que es el que grita, que es el que llora y que hace el escándalo y que al final uno se distrae y no sabe qué hacer, ¿ya? Y también está la autorregulación, que quizás en ese sentido, por ejemplo, cuando el niño sabe que aquí no tiene que gritar o llorar o gritar fuerte, pero se le brinda una herramienta, como que el niño logra bajar y sabe que a lo mejor con un abrazo o sentado a lo mejor al lado de la tía que le tiene cariño o de la mamá, logra ya bajar esa intensidad y poder calmarse y obtener una conducta ya más adaptativa. También tenemos que diferenciar que hay conductas que a lo mejor son
por conducta, ya porque hay alteraciones conductuales, porque a lo mejor dentro de la crianza no hay límites, ya no, a lo mejor nunca se le ha enseñado, pero también hay conductas que son a nivel sensorial, ya que ya aquí nos vamos a ir adentrando, que por ejemplo ya a lo mejor sí hay una alteración sensorial que lo hace estar más irritable ya de por sí, entonces ya todo lo que me llega a mí me hace alterar y me hace responder de una forma inadecuada, ¿ya? Esto puede ser por alteraciones. Estas emociones quizás pueden ser muy intensas y pueden ahí como abarcar y pueden ahí responder de una forma inadecuada. Ya, entonces las manifestaciones ahí pueden llegar a hacer una desregulación emocional. Aquí quiero detenerme un poquito en los conceptos. Ya la mayoría dice o la mayoría piensa que al estar como gritando y llorando es una descompensación. No, es una desregulación emocional. Una descompensación es algo químico, es cuando yo me desmayo porque a lo mejor se me subió el azúcar, se me subió la presión y eso provoca que me desvanezca. Pero cuando son alteraciones en los niños, ya por decirlo así, que ya se tiran al suelo y que empiezan ahí con un poquito estas como pataletas, eso se llama una desregulación emocional porque como estamos en la infancia, los niños de repente no saben ni siquiera identificar qué es lo que le está pasando adentro y por ende provocan o estallan de esa manera. Entonces es a nivel de desajuste emocional, entonces lo que tenemos que usar es una desregulación emocional, no una descompensación. Ya, entonces, como les decía, una desregulación emocional es descontrol de sus emociones. Quizá el niño no sabe identificar que le duele algo o que está enojado y estalla de esa forma porque nadie le ha enseñado qué significa estar enojado o qué significa estar triste, qué significa estar alegre. ¿Ya? También podemos tener una desregulación conductual, que es esta, que es porque es más oposicionista, porque a lo mejor quizás el estilo de crianza es uno el que dice que sí, el otro el que no, y al final les arrojamos una confusión y él prefiere hacer lo que quiere porque nadie quizás le ha enseñado tampoco cuál es la conducta que tiene que tener. ¿Ya? Y también tenemos esta desregulación sensorial, que esta es como esta excesiva umbral de sensaciones, ya que ahí podemos entrar en estos niños que a lo mejor tienen alteraciones a nivel auditivo y que a lo mejor todo el ruido ambiental ya uno lo satura. Tenemos que pensar que cuando uno está con dolor de cabeza, generalmente uno se pone más sensible y ya el sonido nos molesta, ya la luz nos molesta, entonces tenemos que pensar que estos niños viven con esa sensación todos los días. ¿Ya? Entonces sí, estamos todos gritando y de repente eso hace que nuestra tolerancia sensorial explote y provoca una conducta que en este sentido a lo mejor también tenemos que enseñarle cómo tenemos que responder o cómo tenemos que comunicar que algo me molesta, que ese ruido me molesta, que esa luz me molesta, que a lo mejor ese tono de voz más suavecito también me molesta. Todo eso tenemos que identificarlo. Ya, y ahí también tenemos un modelo que es lo que nosotros trabajamos como terapia ocupacional, que es el modelo de integración sensorial. ¿Ya? ¿O qué es la integración sensorial? Es la capacidad de nuestro cerebro de poder recibir esta información, procesarla y tener una conducta. En este momento ustedes me están viendo, me están escuchando, están sosteniéndose dentro de la banca y todo eso se hace automáticamente a través del sistema nervioso central. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, a nivel vestibular, que es o proprioceptivo, que es como nuestro cuerpo funciona en el entorno, quizás podríamos estar cayéndonos o podría yo no sostenerme en este momento, pero eso pasa automáticamente, yo no estoy pensando en que me tengo que sostener. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos y evaluamos todos los sistemas sensoriales. ¿Ya? Generalmente se conocen 5, que es como la canción de los 5 sentidos, ¿ya? Pero hay 3 más, que es el vestibular, que como lo había mencionado anteriormente, es cómo mi cuerpo está ante la gravedad. O sea, puedo sostenerme porque mis músculos se activan, entonces yo puedo hacer actividades de agacharme sin irme hacia adelante, ¿ya? Y lo propioceptivo es como yo controlo mi cuerpo en el entorno. Ya, por ejemplo, si yo voy caminando y veo la silla ahí, sé que tengo que irme hacia el lado porque si no voy a chocar con eso.
¿ya? Y tenemos el interoceptivo, que es ya nuestras sensaciones internas. Por ejemplo, si me duele la guatita, si a lo mejor me siento mal, algo me duele, saber identificar dónde es el lugar, ¿ya? Generalmente esas tres áreas están igual afectadas dentro de este trastorno. Ya si ven, hay niños a lo mejor que son un poquito más torpes y pasan ahí arrasando de repente, o esto mismo de no saber identificar qué me está pasando adentro, que a lo mejor está provocando una infección urinaria y no sabe identificar que le duele ahí, o que le está doliendo la guatita y no sabe identificar, y eso provoca también conductas que son ahí como desadaptativas. Y en base a eso nosotros evaluamos ya cuáles son los umbrales que a lo mejor tienen los niños. Ya como les decía, ahí hay umbrales que son altos. Por ejemplo, un niño que es más buscador de movimiento, que está ahí como bien alerta y que va y que si se pega no le duele porque en verdad no le dolió, porque su umbral es muy alto. O sea, él necesita un estímulo muy fuerte para poder recién sentir que algo lo tocó, ¿ya? Y eso puede pasar en todos los sistemas. A lo mejor hay niños que gritan y que hablan muy fuerte y que uno les dice, ay, baja el tono, pero es porque en verdad auditivamente el estímulo le necesita un poquito más fuerte, por eso ellos no se escuchan si hablan normalmente, ¿ya? Y también está el estímulo, el umbral mucho más bajito, que es el que es sensible para todos. O sea, si yo lo toco así, es como que para él lo hubieran golpeado, porque su sensación, su umbral de sensación es mucho más sensible, y eso hace que a lo mejor evite que alguien lo toque porque sabe que le va a doler, o porque no le gusta, porque a lo mejor, no sé, suele pasar que la mamá quiere abrazarlo y al niño no le gusta, y el niño al final, ¿qué provoca? Que se altere porque no le gusta la sensación de abrazo, ¿ya? Igual que hay otras personas que a lo mejor no gusta que lo abracen ni lo toquen porque ya la sensación que sientes es extraña y no le gusta. Entonces, cuando ya tenemos como toda esa información, ¿qué hacemos? Primero tenemos que ir viendo qué es lo que provocó esta conducta, a lo mejor que ustedes están viendo que es extraña, ¿ya? ¿Cómo puedo calmarlo? De repente pasa eso que no sabemos cómo poder calmar una desregulación emocional, que si lo tocamos a lo mejor me va a pegar, que si no lo toco a lo mejor no funciona, y ahí tenemos que ir viendo. Y también por qué de repente estas conductas son agresivas tanto para él o como para otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es entregarle herramientas. No podemos esperar eliminar esta conducta de aquí a un mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, tenemos que enseñarle a reconocer lo que están sintiendo para luego entregar herramientas para que ellos puedan después resolver esto solitos, o saber cómo nosotros también calmarlo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle herramientas y no querer eliminar esta conducta. Bueno, como decíamos, algunos ejemplos de desregulaciones que ya pueden ser incluso a nivel conductual o sensorial, ya son los gritos o llanto, gritos excesivos, ya que de repente ahí uno los deja así como no sabiendo qué hacer. Aislarse del lugar, porque al final, como sabe que no le gustan ciertas sensaciones, prefiere evitar exponerse a esas sensaciones. Taparse los oídos, que es como lo comúnmente que vemos, que es cuando ya hay algunos que ya se alteran, o otros solamente con taparse los oídos ya logran bajar ahí como estas desregulaciones. Buscar movimiento, ya como les decía anteriormente, molestarse por luces, ya, o agredir o agredirse, que ese ya es cuando ya estamos ya en lo más saturado posible, que ya llegamos a lo que es agredir o agredir a otro. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, como el fin de esta charla es poder contar con los audífonos que se hicieron. Los audífonos lo que van a provocar, por ejemplo, es bajar un poquito la intensidad de lo que es el estímulo externo, ¿ya? Pero eso va a servir solamente si el niño a lo mejor es sensible a nivel auditivo, ¿ya? Porque si a lo mejor la alteración es por otra vía, aunque le pongamos audífonos, no va a ser la solución, porque tenemos que ir conociendo cuál es la razón de la que provocó esta desregulación, ¿ya? Pero si tenemos el apoyo de los audífonos,
que nos van a ayudar a filtrar estos sonidos fuertes. Ya no es que apague, sino que disminuye y provoca un ruido un poquito más ambiental. ¿Ya? Como les digo, tenemos que ir viendo, porque si son niños que a lo mejor tienen alteraciones táctiles, quizás tener estos audífonos también les va a molestar. Entonces ahí tenemos que ir viendo cuál es la razón, pero el principal apoyo de los audífonos es poder bajar quizás esta saturación de ruido, ¿ya? O saturación visual, y lo que lo va a provocar es distraer, es de bajar ahí como este aumento del umbral y poder como ir regulándose de a poco. Ya también hay otras estrategias, quizás que son como si son niños que a lo mejor necesitan el abrazo o el contacto físico, un abrazo apretado también les puede ayudar a calmarse. Ya, pero como les decía, siempre va a ir, la clave es conocer a nuestros niños, de saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Ya, si el abrazo les sirve para regularse o para calmarse, hagamos el abrazo. Y lo que podemos hacer también preguntar, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres que te abrace? Y si el niño lo autoriza, podemos abrazarlo, y eso también mejora mucho más porque sabe que él está siendo escuchado. ¿Ya? También hay otros que son como los juguetes sensoriales, que son los típicos que se abren, se aprietan, se cierran, que también a lo mejor lo único que necesitas es apretar algo para poder también ir bajando ahí como esta regulación. Ya, y como iglesia, ¿qué es lo que podemos ir haciendo para apoyar este tipo de acciones o de conducta? Ya, lo primero que yo creo que también todos sabemos que es no juzgar la acción. Ya de repente pasamos que rápidamente vemos una mamá con un niño y que está ahí desbordado, uy, pucha, la mamá no tiene control por el niño, ¿ya? Pero la idea es que no caigamos en eso, sino siempre tratar de tener un oído activo, de poder decir cómo te ayudamos. Ya de repente a mí me ha pasado que en la calle yo veo papás complicados y yo digo, ya, no puedo ser terapeuta todo el día, pero estoy ahí. Llego ahí, necesita que lo ayude, y qué pasa. Y una vez me pasó que al final pude ayudar a un papá que estaba muy complicado y era cosa de poder como arrojar un mensaje más distinto al que estaba arrojando el papá. Ya, entonces si podemos hacer de apoyo a ustedes que están ahí con los niños, hagámoslo. Respetar también el tiempo de los niños. Ya, como les decía, estos cambios no van a ser de aquí a mañana o a un mes más, ya, sino que podamos hacer un diálogo activo con ellos. De repente los niños pueden comunicar qué es lo que está pasando, entonces pregúntenle, ¿qué es lo que te molestó? No sé lo que... Ya, demos opciones. ¿Te molesta el ruido? ¿Te molesta la luz? Y ahí, si acortamos las acciones, vamos a llegar a un resultado mucho más rápido a que si le preguntamos, ya, pero dime qué te pasa. Porque al final el niño quizás no sabe qué le pasa. Entonces, si damos opciones, va a ser mucho más rápido que lleguemos a una respuesta más directa y que podamos solucionar esa parte. Ofrecer espacio adaptado. De repente dentro de la iglesia tenemos la salita de la relacionadora o alguna salita como de la secretaría que a lo mejor necesita solamente salir del lugar, respirar y volver. Ya también puede ser opción de que podamos cortar, quizás como se le dice, como cambiar el foco, ya que si estamos ahí quizás como todo el rato constantemente ahí, ya, pero dime qué te pasa, pero cómo te ayudo, ya, pero ven, y estamos llenando de información y estamos provocando que esa alteración aumente. Entonces ya, vamos, salgamos, demos una vuelta y volvemos. ¿Ya? Y también está la opción de los audífonos, ya que si es necesario acudir también a eso y que si al niño le sirve lo podamos utilizar para que pueda ser una jornada mucho más grata. ¿Ya? Y también hay la idea que esto sea solamente cuando se provoca una desregulación. Ya, obviamente si hay niños que son sensibles todo el día, sí, lo utilicen. Pero la idea es que estas herramientas sean solamente para evitar que esto aumente. Ya, porque la idea, bueno, mi foco es siempre entregarle herramientas para que los niños siempre puedan estar mucho más adaptados a la sociedad. Ya de repente hay niños que le incomoda andar con audífonos y porque ven que el otro los ven medio raros y al final hacen que no los quieran usar. Entonces hay que ver otras opciones. Ya, pero la idea es que podamos hacerlos partícipes también como de las decisiones si te gusta o no usar esto o no. ¿Ya?
Y bueno, ¿y por qué es importante esta parte? Porque la iglesia es una parte importante también de nuestros niños que son una comunidad. Ya para ellos también es como estar en una comunidad, entonces ser partícipe, que la iglesia lo entienda, que los hermanos lo entiendan, va a ser un plus también para que ellos puedan tener más interés de saber que este es un lugar de refugio para ellos. Y para ir resumiendo ya y terminando esta charla, bueno, los niños dentro del trastorno o otros trastornos necesitan de rutina. Ya, si ven, como les decía, son súper estructurados, necesitan una rutina. La idea también es que si ustedes como profesores o como papá saben que va a venir un cambio, lo puedan anticipar. Mira, hoy día, mira, tú sabes que estamos acostumbrados a hacer esto en toda la escuela dominical, pero hoy día vamos a hacer esto diferente. Vas a participar y no llegar así como ya, hoy día vamos a cambiar y listo, porque al final ellos no están preparados para esa información. Entonces, si podemos tener esas consideraciones, sería súper recomendable para que ellos sepan qué es lo que va a pasar y no estar ahí como a la defensiva de saber que esto es incierto para mí. La idea es, como les decía, mantener estas rutinas, pero también esto, provocarlo también a los cambios, pero con anticipación. ¿Ya? Y también dentro de la participación dentro de la iglesia, como les decía, es un sentido de pertenencia. Hay niños que sí es su lugar de refugio, entonces es su lugar donde van mucho más alegre que incluso a la escuela o a otros lugares porque se han criado acá. Entonces también tienen amiguitos que también los entienden y es un lugar y un esparcimiento para que ellos también puedan ir potenciando sus habilidades sociales. Bueno, hasta ahí sería nuestra presentación. Espero que les haya servido mucho. Para el Señor, honra y gloria.